encuentro con el Jesús resucitado. La palabra está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 1 al 14. Juan 21, del 1 al 14. Vamos a estar leyendo la palabra bendita de nuestro Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos o 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Mis hermanos y amigos, más del 90% del contenido de los 4 evangelios se concentra en todo el desarrollo del ministerio de Jesús antes de morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Pero un porcentaje muy pequeño se concentra en los días posteriores a su resurrección, antes de que ascendiera a los cielos. Curiosamente, Juan, el evangelista, toma el relato de la experiencia que habían tenido allí para mostrar las características de un encuentro con Jesús resucitado. Ahora, es bueno señalar en esta noche que el Jesús resucitado ya tenía características diferentes al Jesús previo a la cruz. Las condiciones físico-químicas que tenía antes del desarrollo de su muerte en la cruz eran diferentes al estado de glorificación. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que una vez que Jesucristo fue resucitado y ya estaba bajo el proceso de glorificación por el cual hoy está sentado a la diestra del Padre, podía hacer cosas que en el mundo natural no podía hacer antes de ser muerto por nosotros. Juan curiosamente toma este relato aquí y quiere manifestar las características de ese encuentro especial con Jesús. Y queremos ver rápidamente, reflexionar juntos, a través de 4 elementos que para mí son sustanciales a la hora de entender este encuentro.
El primero de ellos, queridos hermanos y amigos, es el fracaso de la transición. Los primeros versículos nos muestran a un grupo, discúlpenme la expresión, yo lo creo así, de frustrados y fracasados discípulos. Jesús había ya aparecido, era la tercera vez que se manifestaba. Algunos de ellos ya lo habían visto 2 veces, pero en vez de estar contentos, alegres, exultantes, excitantes, porque Jesucristo, su Señor, había resucitado, estaban algo así como en una actitud, podríamos llamarla melancólica, por una actitud un tanto confusa, de tal manera que no sabían lo que tenían que hacer. No sabían cómo seguía la historia, no sabía qué era lo que iba a pasar a partir de ese momento. Y en medio de esa situación de incertidumbre, Pedro, cuando no, el líder, aquel que tomaba iniciativas, le dice: vamos a pescar. Hermano, hermana, escucha bien. La intención de pesca de Pedro no era como la mayoría de nosotros, una pesca de tipo turística, una pesca de tipo deportiva. Lo que estaba diciendo Pedro es: volvamos a hacer lo que hacíamos antes de que Jesús llegara a nuestras vidas. Estaban frustrados. Pero no solamente su frustración era porque estaban pensando qué hicimos de nuestra vida durante estos últimos 3 años siguiendo a alguien que no sabemos qué va a ocurrir y qué va a pasar, sino que al margen de esa frustración habían estado durante toda la noche pescando y no habían pescado nada. Ahora, mi hermano, mi hermana, mi amigo, quiero decirte que para Pedro y algunos de sus compañeros de pesca, esta no era la primera vez que le pasaba. El Evangelio de Lucas en el capítulo 5 nos muestra una situación idéntica con Pedro como protagonista, con los mismos resultados. O sea, habían intentado estar pescando durante toda una noche y nada habían pescado, en el tiempo que todavía Pedro no seguía a Jesús. Ahora, mi amigo, mi hermano, es importante entender que muchas veces en el desarrollo de la fe los creyentes pasan por la misma situación. Un gusto a fracaso en lo personal, en lo familiar, un fracaso matrimonial, un fracaso familiar con la vida de algún hijo, un fracaso laboral con un proyecto que teníamos y que no se pudo concretar. Un fracaso empresarial con un proyecto que en teoría era muy bueno pero que no pudimos proseguir. Un fracaso en el ministerio, o sea, en la tarea de servir al Señor con una cierta expectativa que no se pudo concretar. Un fracaso de tipo emocional. Mi hermano, te puedo garantizar que en esas horas Pedro y sus 6 compañeros, que bien se describen en los primeros versículos del capítulo 21, estaban bajo los efectos de ese fracaso. Ahora, escucha bien. El fracaso, de acuerdo al plan de Dios, no es una postura definitiva. El fracaso, de acuerdo a la visión de Dios, no es una instancia definitiva, no es una instancia final en la vida de los creyentes, sino que es un escalón, es una etapa, es una dimensión para algo mucho más grande que Dios tiene preparado. Es interesante. Toda la noche. Y Jesús, permitime decírtelo humorísticamente, llega en esa madrugada y le pregunta: muchachos, ¿han pescado algo? Y hay un bruto no por parte de los discípulos. Y yo me imagino que ese no era mucho más que un no, era una expresión de frustración, una expresión de fracaso, una expresión de dolor. Ahora, quiero decirte que no importa cuál haya sido la dinámica de tu fracaso, sino en segunda instancia cuál es la oportuna intervención divina. Jesús se presenta delante de ellos, le pregunta si algo habían pescado e inmediatamente de eso Jesús le da una orden.
¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Y en el verso 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Querido, querida, quiero decirte algo. La aparición de Jesús estaba siendo velada para ellos. Ellos no podían saber que era Jesús el que estaba allí, por lo menos hasta ese momento. Pero Jesús mostró directamente un interés. Jesús no estaba enojado porque ellos estaban volviendo atrás. Jesús no estaba enojado porque ellos estaban exteriorizando su fracaso. Jesús se interesa por ellos. Y quiero decirte de una manera clara que el interés de Jesús es por ellos, no por el pescado que podían haber pescado, valga la redundancia. Si vos te fijás en el versículo 9, cuando llegan los muchachos a tierra, Jesús tenía en la parrilla, en las brasas, ¿qué cosa? ¿Quién lo había pescado? Los discípulos no. Si vos me preguntás a mí qué era lo que yo creo, yo pudiera creer un montón de cosas, pero creo un principio espiritual. El Señor es autosuficiente. El Señor no necesita de vos para hacer la obra, pero bendita sea el Señor, quiere hacer la obra con vos. ¡Aleluya! Eso merece un aplauso si lo estás entendiendo bien. Jesús no le está preguntando, ¿pescaron algo porque tengo hambre y quiero comer? No, Él ya tenía el pez en las brasas. Es más, tenía pan. Cuando Dios llega a nuestras vidas para que se desate en nosotros el marco de la bendición. Pero Dios es más que suficiente. Dios pudiera hacer que la gente que no conoce a Cristo conozca a Cristo sin nuestra intervención. Pero ¿sabes una cosa? Quiere hacernos partícipe de la bendición. Quiere que nos involucremos en la bendición. Si hay fracaso en tu vida, mi hermano, si hay fracaso en la transición, si te sentís desanimado, si no sabes cómo seguir, hay un Dios que quiere intervenir, hay un Dios que se quiere involucrar, hay un Dios que aunque no necesita de vos, te quiere involucrar para algo importante. Quiere direccionarte para algo importante. Esa oportuna intervención, Dios la destaca y la manifiesta en tercer lugar por el maravilloso resultado de la obediencia. Es interesante, ante el fracaso, ante el desaliento, ante el desánimo y ante la confusión de los discípulos, escuchan que un extraño les dice, tiren las redes a la derecha en una amarga madrugada sin pesca, y estos hombres, por algo que yo no puedo explicar, obedecen. Y cuando obedecen, ocurren cosas maravillosas. La segunda parte del versículo 6 que acabamos de leer dice, entonces le echaron e inmediatamente ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Impresionante, ¿no? Cómo una palabra, cómo un mandato de Jesús puede hacer variar la realidad del fracaso y de la frustración para poder entender que hay un camino de bendición. Los versículos 10 y 11 dicen cosas todavía mucho más fuertes. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Subió Simón y sacó la red a tierra llena de grandes peces. Yo no sé en qué versículo dice, no, acá dice 153, pero dice que la tenían que arrastrar por el peso. Eso me hace acordar al video este que estaba dando vuelta por ahí, con la valija llena de dólares. Bueno, esto tiene sus antecedentes bíblicos, ¿vieron? Estaba allí. Ahora, fíjense, mi hermano, eran tantos y la red no se rompió. Y aquí hay algo llamativo. Seguramente Pedro y los discípulos trajeron a memoria lo que había pasado 3 años antes.
3 años antes, en el capítulo 5 de Lucas, en la pesca milagrosa, también se produjo una pesca milagrosa, pero atención, en este caso sí la red se rompía. Hay algo que Jesús quiere hacer, hay algo misterioso para hacerle ver a los discípulos que su intervención divina es una intervención que va de gloria en gloria y de progreso en progreso. Y yo quiero decirte que eso va a ocurrir en tu vida si dejas que el Señor intervenga. En el primer milagro, la red se rompía y tuvieron que pedir ayuda de otras barcas. Pero en este caso, la cantidad de peces, que eran 153, si eran grandes, no se rompía. Cuando vos obedeces la palabra de Jesús, automáticamente, lo entiendas o no, lo creas o no, lo proceses o no, se abre el resultado maravilloso de la obediencia. El Dios de toda gracia estaba allí. Los discípulos pudieran haber dado cuerda a su amargura diciendo: no vamos a tirar la red, estamos cansados. Pero Pedro seguramente recordó que 3 años antes hubo alguien, que era Jesús, que le había dicho: Pedro, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Y Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos logrado, mas en tu palabra echaré la red. Si querés tener un encuentro real con el Jesús resucitado, tenés que estar determinado, determinada a estar obedeciendo lo que Él te dice si querés realmente recibir bendición. Porque Él no cambia. Él no les dice: ¿qué les parece si tiran la red para la derecha? Él no les dice: tengo un consejo para darles, sino que toma una autoridad real. Estamos hablando del Jesucristo resucitado, Toma una autoridad real y le dicen: echen la red a la derecha y hallaréis. A partir de ahora, querido, querida, el Jesús resucitado te va a decir cosas a través de la palabra. El Jesús resucitado te va a decir cosas a través de la voz inconfundible de su Espíritu Santo. El Jesús resucitado te va a decir un montón de cosas y va a estar en vos si querés caminar en ese camino, en ese sendero de bendición, obedecerla. Yo te puedo garantizar que la obediencia trae bendición, como ocurrió con los discípulos. Pero la historia termina con algo mucho más importante. La historia termina, en cuarto lugar, con la intencionalidad de la comunión. Vamos a concentrarnos por unos instantes en los versículos 9, 12 al 14 también. Dice la palabra de Dios que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Qué intención tenía Jesús con sus discípulos? ¿Producir un milagro? No. ¿Qué intención tenía Jesús con sus discípulos? ¿Sorprenderlos? No. ¿Qué intención tenía Jesús con sus discípulos? ¿Alentarlos porque estaban bajoneados, aunque te parezca extraño? No. La intención que tenía Jesús con sus discípulos es la irrenunciable intención que tiene con vos y conmigo hasta el día de hoy. ¿Sabés cuál es? Tener comunión con ellos. Todo eso lo había armado Jesús para que sus discípulos estuvieran compartiendo un rato de comida, un rato de desayuno sagrado, un rato de desayuno santo. Mi hermano, a ver si lo entendés. El Señor está interesado en que tengas comunión con Él más que en tu prosperidad. Más que en tu prosperidad. En que tengas comunión con Él
Las señales de prosperidad que Él te quiere dar, como se las dio a los discípulos, eran sencillamente para que los discípulos le bajen la ficha de que Él es el mismo y ayer y por los siglos, que para Él no hay nada imposible, que Él es todopoderoso. Pero para que eso se manifiesta, era la dirección de que el propósito verdadero no era la prosperidad. El propósito verdadero es que tengan comunión con Él. Hoy se habla muchísimo, mi hermano, mi hermana, en muchos foros, en muchos programas, en muchos ministerios de la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad. Y es lógico que gente que quiere progresar y prosperar trate de acceder al evangelio a ver si le cambia la suerte. Pero el propósito de Dios no es que te cambie la suerte. El propósito de Dios es que vos tengas comunión con Él. Y te puedo garantizar que si tenés comunión con Él, claro que te va a cambiar la suerte. Porque la presencia de Dios es la que se va a manifestar en tu vida. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Por eso hay que seguir leyendo después de estos primeros 14 versículos. Viene lo que tengo, estoy tentado a predicarte de eso, pero no, vamos a dejarlo para otro porque si no es muy largo. Ese encuentro de comunión con Pedro. Pedro, como decía mi abuela Julia, tenía cola de paja. Saben de lo que estamos hablando, ¿no? Los que son paleolíticos como yo, digan amén. Cola de paja se le llama, esto se lo digo a los jóvenes para que enseñanza gratis, esto está fuera del presupuesto. Era aquel que sabe que metió la pata. Y Pedro había metido la pata. Pero Jesús era tal el propósito de comunión que de todos los discípulos con el que tenía un problema que tenía que resolver era con Pedro. Y qué cosa maravillosa, ¿no? Porque la Biblia, la palabra de Dios dice que ya en 3 oportunidades Jesús se había manifestado. Y en las 2 anteriores, Pedro no nos dice la palabra que había interrumpido al Señor y dice, Señor, perdóname porque te negué. No. La iniciativa, ¿sabe quién la toma? Jesús. Es una linda enseñanza, ¿eh? Para todos los que dicen, me voy a reconciliar con el hermano cuando el hermano me venga a pedir perdón. No seas pavo, anda directamente vos. Toma iniciativa. Jesús tomó iniciativa y le hace la pregunta, ¿me amas, me amas, me amas? Conocen la historia. ¿Por qué? Porque siempre, escucha bien, siempre el propósito del Señor es que vos tengas comunión con Él. El propósito de Dios no es simplemente que te vaya bien. Por supuesto que Dios tiene planes buenos para vos. Por supuesto que te quiere bendecir. Eso está fuera de discusión. Pero más allá de eso, lo que quiere el Señor es tener una comunión con vos. Por eso allí en el libro de Apocalipsis, cuando Jesús le manda a Juan el evangelista a hablarle a esa iglesia que había perdido el rumbo, que había perdido el norte, que había perdido la dirección, le dice claramente, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, fíjense, no dice, el que abre la puerta le daré prosperidad. El que abre la puerta le multiplicaré la paritaria. El que abre la puerta le doy una casa nueva. No, el que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Wow. Porque el propósito del Señor, ¿cuál es? Comunión. ¿Qué quiere el Señor? Que le sirva, que vaya a las naciones. Puede ser, pero te digo algo más sencillo. Lo que quiere el Señor es que tengas comunión con Él. Que cualquier cosa que impide esa comunión, que deje de lado. Los discípulos estaban frustrados, ¿por qué? Porque aunque Pedro era el que había metido la pata, mi Biblia dice que cuando llegó el momento de la crucifixión no quedó nadie. Otra que le soltaron la mano. Otra que los personajes que estamos viendo ahora en los noticieros. No quedó nadie. Solo Jesús estaba allí. O sea, Pedro le falló, pero los otros discípulos también le fallaron. El problema de Pedro fue uno solo, que tenía la lengua larga. Pero los otros eran tan traidores como Pedro. Por eso estaban doloridos. Por eso estaban frustrados.
Por eso estaban desalentados. Por eso se preguntaban cómo sigue esta historia. Hasta que Jesús lo tiene que reunir a todos. Y le dice, muchachos, creo que algo tienen que haber entendido de estos 3 años que estuve con ustedes. Y una semana después le dicen, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles pues todas las cosas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando estaba diciendo eso, mientras ellos quedaban ahí y querían buscar la fórmula, le habían dicho, por un tiempo estén aguantando en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y mientras estaba diciendo eso, Jesús empezó a ascender a los cielos. Yo me imagino la cara de algunos de los discípulos. Pará, no te vayas, ¿cómo sigue esta historia? Ya les dije todo lo que tenían que hacer. Y el Señor se fue a los cielos. Y ese mismo Señor que ascendió a los cielos, como los discípulos estaban todos así, tuvieron que venir los ángeles y decir, ¡hey! ¿Qué hace mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ascendió al cielo volverá del cielo para rescatar a su iglesia y para mostrar su gloria en poco tiempo más. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. ¡Aleluya! Bendito sea, Señor. Ponete en pie allí donde estás, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes para qué Jesucristo resucitó? Para que vos tengas un encuentro permanente con el resucitado. No sirve de nada que tengas la doctrina correcta en tu cabeza si no haces con la doctrina algo. Jesucristo resucitó. Hasta los ateos dicen que Jesucristo resucitó. Pero la resurrección tiene sentido y tiene valor esencialmente, ¿sabes cuándo? Cuando vos tenés comunión con alguien vivo. Porque Jesucristo vive. Y por la obra de su Espíritu vos podés tener este encuentro en cada momento, en cada instante. Hermano que estás aquí en esta hora, no vuelvas atrás. No vuelvas a vivir y a pensar y a actuar como pensabas, vivías y actuabas cuando no conocías a Cristo. Una de las señales de los discípulos del Señor era eso. Ahora ellos estaban así, estaban frustrados, estaban confundidos. Quizás estés pasando el fracaso de la transición. Quizás empezaste a caminar y a correr la carrera, como decíamos algunas semanas atrás, con todo dinamismo, pero estás en una etapa que estás confundido, estás como en una meseta en tu vida diciendo, ¿para dónde sigo? ¿Para dónde voy? Escúchame bien. Quizás parte de ese fracaso y de esa frustración es porque como Pedro y los otros discípulos, vos también delante del Señor tenés un poquito, como decía la abuela Julia, cola de paja. Pero Dios no viene para acusarte, para juzgarte, para condenarte. Dios sigue interesado en que tengas comunión con Él. Es la hora, querido, querida, que te tenés que dejar de especular y te tenés que exponer al mandato de Dios, a la voz de Dios. El Señor está interesado en vos, más allá de lo que vos puedas hacer por Él. Escucha bien, y como alguna vez hemos escuchado y lo repito, es una gran verdad. Dios no te ama más porque hagas cosas buenas, ni te amas menos porque hayas hecho macanas. El amor de Dios es siempre parejito, es grande para con tu vida. Pero en esta noche es la noche donde vos le podés decir, Señor, fracasé, te fallé, miré para otro lado. He intentado hacer mi proyecto. El proyecto de Pedro era, vamos a pescar. Y los otros discípulos, vamos con Pedro también, porque Pedro es el líder. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, frustración, frustración, frustración. Porque sabes una cosa, cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que cualquier cosa que proyectemos sin la aprobación y la voluntad de Él fracasamos. Es un clásico, Pero ante tu fracaso y el mío viene el Señor con una voz de amor y te dice, hey, Juan, Carlos, María, Marta, sea cual sea tu nombre, tira la red a la derecha. Y más de una vez, como le pasó a Pedro y a los discípulos, ni siquiera sabemos quién nos está diciendo esto, pero yo vengo con buenas noticias, es el Señor el que te dice. Y cuando vos le obedeces, viene la verdadera prosperidad.
Porque de acuerdo a mi Biblia y a la tuya también, la prosperidad, la bendición que viene de Dios es la que prospera y no añade tristeza con ella, ¿eh? Hay otras prosperidades que te mandan al diván. Hay otras prosperidades que te mandan a la tumba. Pero la prosperidad de Dios no añade tristeza con ella, ¿eh? Pero cuando tengas la prosperidad, entendé bien, la prosperidad no es el fin. El fin es que tengas comunión con el Señor. El fin no es que digas, ¡qué bárbaro, qué cantidad de peces acá, qué espectacular! No, eso no era el propósito. Cuando llegan los discípulos, ven el pez ahí, dice, ¿dónde sacó este pez? ¿Para qué nos preguntó a nosotros? ¿Sabes por qué? Porque Dios está interesado en vos. ¿Fracasaste familiarmente? Deja eso de lado, el Señor tiene otro camino. ¿Fracasaste empresarialmente, laboralmente, emocionalmente? No te quedes mirando tu fracaso. Comenzá a escuchar la voz de Dios y comenzá a tener encuentros con el Jesús resucitado todos los días. Dispone de tu tiempo. No hay otra cosa más importante que esa, ¿eh? Se sigue repitiendo la misma historia. Hay gente que es humanamente hablando próspera, tienen pero dinero, otra que la valija de la rosadita. Sin embargo, tienen un agujero grande en el corazón que nadie puede estar llenando. Cierra tus ojos un instante. Yo te desafío en esta hora. Hay muchos que necesitan renovar su encuentro con Jesús. Y esta palabra es simplemente de aliento, pero el encuentro con Jesús no tiene que ver con un culto aquí en esta noche. En instantes más, en segundos más, se habrá terminado la reunión, volveremos a nuestra casa y empezaremos una semana. Pero ¿sabes una cosa? El amor de Dios y ese Jesús te va a seguir. Y vas a ir a tu casa y te va a seguir y Él te va diciendo, hijito, ¿has pescado algo? Y cuando le abras tu corazón y le digas, Señor, vos conocés cómo estoy, conocés mi fracaso, conocés mi dolor, ahí va a venir una palabra de Jesús a tu corazón y te va a decir, echa la red allí, hace esto. A alguno le va a decir, hijito, perdona. A otro le va a decir, hijito, sembra. A otro le va a decir, hijito, reconciliate. A otro le va a decir, hijito, deja de hablar pavadas. Con ese amor que solamente tiene el Señor. ¿Sabes para qué? Para que de esa forma puedas tener un encuentro con Él. Yo sigo creyendo la palabra, ¿eh? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿No te parece maravilloso tener comunión con el ser más importante de la tierra? Un encuentro con Él. Cuando te encontrás con Él no le podés mentir, no le podés decir, estoy bien cuando estás mal, o estoy mal cuando estoy bien. No, porque Él conoce tu corazón. Cuando te encontrás con Él, Él viene y te alienta y Él te fortalece. Él no quiere tener comunión con vos para recriminarte, para basurearte, para humillarte. No, todo lo contrario. Pero se trata de un encuentro con Él, ¿eh? Si en esta noche querés decir, Señor, quiero renovar encuentros frescos con vos todos los días, levanta tu mano allí en el lugar donde estás. Si esa es tu decisión, decirle, Señor, quiero renovar mi encuentro contigo todas las mañanas o las tardes, no importa, no hay acá un reglamento, pero si es eso, decirle, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, no importa que hoy estés pasando lo que se denomina técnicamente una frustración o un fracaso de transición. El Señor sigue caminando por la costa de tu vida, interesado en vos, para intervenir, para vivificarte, para renovarte. Pueblo